Ahí está, ahora sí, para que quede grabada la clase. Bueno, entonces les digo, en Mateo 24 justamente nos habla primero de siervos fieles e infieles. Entonces dice así, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahorita justamente les decía que el realmente servir a Dios, yo creo que es uno de los mayores privilegios que podemos tener. El servir, no a todos nos gusta servir porque pues implica moverse a una posición que sí te da autoridad, pero al final esa autoridad te pone a servir, ¿no? Como Jesús lo hizo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención este primer versículo, el 45, miren que dice, ¿quién es? Dice, pues, el siervo fiel y prudente. Habla de dos características, ¿no? Una persona fiel y una persona prudente, dice, al cual puso su Señor sobre su casa. Nosotras somos elegidas por Dios dentro de su reino. ¿Para qué? Para dar alimento, dice, a tiempo. Cuando nosotros vamos a dar alimento a alguien, no es para nosotros, ¿no? Es para dar alimento a otros. Entonces, este es un tiempo, miren, para que les dé el alimento a tiempo, ¿sí? Entonces, está preguntando, ¿quién es aquella persona que está dispuesta a ser un siervo fiel, prudente, para que dé alimento a tiempo? ¿Sí? Entonces hemos estado hablando de que en la palabra también en Mateo, si recuerdan, dice, ¿no? Que cuando Jesús les dice, la mies está lista, ¿no? Ya está lista, levanten los ojos, los campos están blancos, pero pues ustedes no se animan a ir justamente a dar ese alimento. Todo lo que nosotros recibimos del Padre es para compartirlo. Nosotros lo recibimos por gracia, porque Él en su gracia nos lo revela, pero no es para que lo guardemos, es para que lo compartamos. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si se dan cuenta, lo que está hablando justamente es de servir, de ser parte de este gobierno que Dios ya estableció en nosotras y que ahora nosotras tenemos que caminar justamente en lo que Él nos ha enseñado. Por eso Jesús decía, id y haced discípulos a las naciones y enséñanles lo que yo les he enseñado. O sea, no dice enséñanles lo que quieran, no, dice enséñenles lo que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era reproducir su gobierno, era reproducir sus principios. Entonces, aquí habla, les digo, de dos siervos, ¿no? El que es fiel y prudente, y después dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, y sabemos cuando hablamos de corazón estamos hablando de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces con las personas? No, pues damos por asentado que tenemos todos los días seguros, ¿no? Y decimos mañana, otro día, o toleramos ciertas situaciones en nuestra vida que el Señor tiene rato que está tratando de quitarnos, pero uno pues en realidad no las soltamos. Entonces, como dice aquí, comenzamos de alguna forma a hacer lo que no nos ha llamado a hacer. En la primera parte está muy claro. El siervo fiel y prudente, donde él en esa confianza te está poniendo sobre su casa. Miren cómo dice sobre su casa, es decir, te está dando la autoridad. Él ya nos dio la autoridad, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevar esa palabra de vida, esa palabra de que te exhorta, que te confronta, pero que al mismo tiempo te empuja a ir hacia adelante y a disfrutar todos los beneficios del reino. Esto es lo que habla Mateo 24. Y ahora miren que dice Mateo 25, a partir del 1 al 13, es justamente la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y entonces en esta parte dice la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nuevamente, ¿no? Hablamos hace ratito del siervo fiel e infiel. Aquí hablamos de 5 prudentes y de 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, el esposo se tardó y ahí sí todas durmieron, ¿no? No, ninguna se quedó despierta. Dice, pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, justamente por eso les digo que se trata de todos los días estar pidiéndole al Señor que nos lleve a hacer su voluntad y que realmente nos ponga en los lugares, como dice su palabra, para hacer esa luz para la cual Él nos llamó y no estar así como las vírgenes insensatas que no estamos. Finalmente ese aceite es el aceite de su palabra, es el aceite de poder estar alimentándonos y de que hacer que eso que está en nosotros esté dando un fruto, ¿sí? Entonces, volvemos aquí a lo mismo, que son dos situaciones donde hay vírgenes prudentes y vírgenes imprudentes. Y justamente en esta parte aquí me enfocaba el Señor. Y entonces, miren, vamos a ver, son como 4 versículos para que vean cuál es de alguna forma la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer diferentes? Y todo al final cae, como veníamos viendo con las mujeres idóneas, ahora que vimos estas 7 mujeres, ¿se acuerdan que fueron solamente proverbios, puros proverbios, ¿no? Y el libro de Proverbios habla de sabiduría. Y entonces dicen Proverbios 12:16, dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Aquí de alguna forma nos está comparando, ¿no? Una actitud necia y una actitud prudente. En la siguiente, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es decir, tiene que ver con decisión, porque dice el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita, ¿sí? No va y se hace el valiente y dice, no, sí, yo pues como soy una hija y un hijo de Dios, pues voy y enfrento. No dice eso. Dice que él evita el peligro. Y el inexperto dice, sigue adelante. Y por lo tanto, como sigue adelante, pues ¿qué va a pasar? Pues va a sufrir las consecuencias. En el siguiente versículo, en Mateo 7:24, dice, por tanto, miren esta, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un prudente que construyó su casa sobre la roca. Esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? El oír no es suficiente, es la primer parte. El escuchar la palabra es la primer parte, pero la siguiente parte es llevarla a la práctica, porque si al final voy a seguir actuando bajo mis principios, bajo mis argumentos, bajo mis pensamientos, entonces al final no voy a ser esa persona prudente. La siguiente, en Proverbios 15:5 dice, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Entonces, aquí igual, ahorita que veamos como tal el concepto, creo que nos va a quedar más claro este versículo, porque miren, dice, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Y entonces, aquí tenemos prudencia versus insensatez. Y si ponemos prudencia, miren con qué palabras la podemos comparar. Podríamos decir que son sinónimos. Prudencia tiene que ver con ciencia, con cordura, con sabiduría.
¿no? Una persona prudente es una persona con sabiduría, en pocas palabras, ¿no? Y sabemos que la sabiduría, pues justamente es poner en práctica los principios que Dios nos está enseñando. Y la insensatez, miren con qué tiene que ver, pues es todo lo contrario. Sin sabiduría, sin conocimiento, en una palabra más sencilla, ignorante, ¿sí? Pero ahorita van a ver esta diferencia que a mí me llamó la atención. Miren, dice, la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Una persona sabia no reacciona por emoción. Esta es una parte que a nosotros como mujeres nos cuesta mucho, porque como nosotras somos muy emocionales regularmente, pues cada vez que actuamos en la emoción y no actuamos con sabiduría, ¿no? Mientras mayor emoción, menos sabiduría. ¿Por qué? Porque pues la emoción la dirige nuestra carne. Entonces sabemos que en nuestros pensamientos entra nuestra propia sabiduría. Cuando nos relajamos, analizamos, no actuamos de manera inmediata, como decía ahí, ¿no? El necio reacciona de manera inmediata. El prudente se tranquiliza, analiza y espera a poder tener una reacción. Entonces, en esta parte dice, la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Y ahora, la insensatez, vean, dice, tonto, insensato o necio. Estas palabras son las que encontramos en la Biblia, ¿no? Esta la encontramos como tal, tonto, insensato o necio. Dice, no, miren, no se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a lo que Dios establece. O sea, no es porque no conozcamos, es porque tomamos la decisión de, como dice aquí, despreciar la razón para hacer al final lo que yo quiero. A lo mejor en el fondo puedo decir o puedo pensar, no, pero no, yo no voy a sufrir esas consecuencias, ¿no? Y entonces solito me hago mi coco wash, me la creo y entonces camino despreciando el conocimiento y la sabiduría que Dios me está dando. Y entonces, ¿eso qué me hace? Pues actuar en insensatez. Obviamente, el caminar en la sabiduría de Dios, pues no es algo sencillo, pero por eso Pablo decía, ¿no? Ahora Cristo es el que vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando uno realmente está consciente de quién es quien nos gobierna, quién es ahora el que toma el control de nuestra vida, entonces es más fácil saber que no es a través de la emoción, sino a través de la mente de Cristo que vamos a poder tomar estas decisiones. Y justamente con esto me llevó a esta partecita, miren, de esas cosas que a veces uno no entiende, pero la siguiente ahorita se las voy a mostrar. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de sabiduría, ¿no? Y entonces aquí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si el insensato es el que desprecia la sabiduría y la enseñanza, pues el sensato es el que la abraza, ¿no? Abraza la sabiduría y abraza la enseñanza de Dios. ¿Y qué hace? Pues la pone en práctica. Pero ¿por qué esto es importante dentro del reino de Dios para nosotras? Y hoy que escuchaba esto, me llamó mucho la atención porque de alguna forma como todo se va hilando, ¿no? En el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios sabemos que es un reino, pues ahorita espiritual, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cómo? ¿No? Yo voy a ser parte, ¿cómo yo voy a entrar? ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿No? O bueno, ¿cómo sí? Le dice, ¿cómo qué? ¿Me regreso al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Entonces, el reino de Dios es un país espiritual que el Señor quiere que establezcamos en la tierra. ¿Cuál es el propósito de cada una de nosotras? Establecer el reino de Dios, ¿sí? En lo natural. Es decir, lo que Dios ya nos reveló a nuestra vida en lo espiritual, el Señor quiere que nosotros lo reflejemos aquí, en lo natural, porque esa es la forma de poder establecer una diferencia. Ahora, este país
que estamos hablando, este reino del que estamos hablando, es un reino que es gobernado ¿por quién? Pues por Jesucristo. Él es el máximo gobernante de este reino de Dios. Ahora, en este reino, ¿qué se establecen? Se establecen leyes y se establecen principios. ¿Por qué creen que es tan importante que Jesús decía, te es necesario nacer de nuevo? Y aquí miren, va esta parte. A una religión nosotros nos podemos unir sin problema. A cualquier religión nosotros nos podemos unir. Pero a un país no te puedes unir así nada más porque sí adquieres la nacionalidad. Para poder tener la nacionalidad de un país, ¿qué necesitas hacer? Pensando en, como decía Nicodemo, ¿cómo necesito nacer de nuevo? Pues sí. Cuando nosotros, por eso Jesucristo decía, necesitan nacer de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo, entonces ahora naces en este reino de Dios y ahora adquieres esta nueva nacionalidad, esta nacionalidad del reino. Entonces ahora perteneces a un gobierno, no perteneces a una religión, no perteneces, ¿sí?, a una, como regularmente aquí lo conocemos, ¿no?, a una iglesia con cierta denominación, no. Ahora eres parte de un gobierno porque tú naciste ahí. Por eso dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo fuimos trasladados? Cuando le dijimos a Cristo, sí, Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Nacemos de nuevo ahora en esa naturaleza. Y al formar parte de este reino, ¿ahora qué pasa? Que estos principios y estas leyes que él estableció, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cumplirlos. ¿Qué hacemos aún aquí en nuestro país habiendo cosas que no nos gustan? Pero si no las cumples, ¿qué pasa? Vienen, no sé, hablemos de una que vas en la calle y te saltas el semáforo rojo, ¿no? Te lo pasas. O una de dos, o ahí mismo te llevas tu consecuencia, o si te ve una patrulla, pum, vienes de para y te multa. Entonces, cuando nosotras ya caminamos en el reino de Dios, los principios son para obedecerlos, no para cuestionarlos, no para que este sí lo tomo y este no porque no me conviene. Habrán algunos que nos va a dar más trabajo ponerlos en práctica, pero de ahí la importancia de ir. Finalmente hoy tenemos la ventaja de poder ir con el rey y decirle, ayúdame, porque este principio que estás estableciendo me cuesta mucho ponerlo en práctica. Y entonces, como les decía yo aquí, podemos unirnos no nos unimos a una religión, ¿sí? Nos unimos y somos parte de un país. Y con esto, nosotros ahora, como dice aquí, déjenme mover aquí porque si no, no les veo. Dice, necesitas nacer ahí para obtener la nacionalidad y ahora solamente te toca caminar bajo esos nuevos principios. Ustedes y yo somos parte de ese reino. Nuestro propósito en la tierra es establecer el reino de Dios. Por eso el Señor está demandando de nosotras fidelidad, ¿no? Que es lo que primero dice el siervo fiel, ¿sí? ¿Dónde está el siervo fiel que va a alimentar a aquellos a los que el Señor le está poniendo? ¿Dónde están las mujeres prudentes y las mujeres sensatas, que van a actuar con sabiduría? Voy a dejar de compartir aquí tantito para que yo les pueda ver. Esa era la última. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque me ha tocado ver en estos últimos días a varias personas, mujeres precisamente, que pues están viviendo una situación complicada, difícil, pero cuando te platican lo que están viviendo, entonces tú dices, bueno, pero es que ya entiendo por qué estás viviendo esto. No estás viviendo bajo obediencia, no estás viviendo bajo los principios de Dios, ¿me explico? Entonces, ¿cómo de alguna forma podemos orar por algo que no tiene que ver con una oración, que tiene que ver con obediencia? Así de fácil y sencillo. O sea, ¿por qué preocuparnos por cosas que no nos tienen que preocupar? Porque al estar, miren, yo ya entendí esto, cuando estamos en el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿qué hace? Es como ese gobierno de Estado, cuando tú trabajas hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿qué hace? Te suple todo lo que tú necesites mientras tú estés haciendo tu función. Imagínense, si un gobierno de manera natural lo hace, ni modo que no lo haga el gobierno de Dios. Si cada una de nosotras encontramos el propósito que Dios tiene para nosotras y lo comenzamos a ejercer, no tendremos que preocuparnos por eso el Señor decía, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, tú camina
buscando el propósito que Dios tiene para ti. Y de todo lo demás no te preocupes, Dios lo va a suplir. El problema es que regularmente, o una de dos, o no caminamos en obediencia, o estamos tratando de ayudarle porque el gobierno natural en el que vivimos, pues está bien metido en nuestra cabeza. Y eso a todos nos cuesta. O sea, difícilmente podemos decir, ay, no, yo lo estoy viviendo tal cual. A todas nos cuesta. Pero hoy que lo estaba recibiendo, yo le decía, gracias Señor, porque yo sé que tú nos estás llevando a un nivel mayor a todas aquellas mujeres, digo hablando porque este es un grupo de mujeres, pero a todas aquellas personas que realmente estamos tomando la decisión de caminar en obediencia. Y entonces cuando tomamos la decisión de caminar en obediencia, el Señor comienza, miren, a darte los recursos, los medios, todo lo que necesitas, porque no estás trabajando para el hombre, estás trabajando para Él. Entonces la pregunta es, ¿será que Él va a dejar sin salario? ¿Sí? Y lo hablemos así, sin salario a un siervo. ¿O no va a tener una recompensa y una herencia para sus hijas si lo que estamos haciendo es establecer su reino? No, pues la respuesta es obviamente, por supuesto, que Él va a respaldar nuestras decisiones, nuestras acciones, lo que nosotros decidamos caminar en Él. Entonces, hoy creo que la invitación del Padre a nuestra vida es que nos quiere ver caminando como mujeres sabias, como mujeres prudentes, no esperando a ver mañana qué va a salir, no, hoy Señor, hoy Padre, encamíname hacia el propósito que tienes para mi vida. ¿Sí? A veces se nos pasa un día, el otro y el otro, y en el afán y en muchas cosas, digo, y les digo porque a mí en lo personal me pasa, ¿no? Que de pronto ya se pasó el día y me quedé metida en un trabajo, en otro, y de repente digo yo, o sea, ni siquiera te pregunté, ni te dije, ni nada. Pero yo hoy entiendo, porque ha sido también parte de mi oración, decirle, Señor, guíame hacia dónde, cómo, ¿no? Cómo realmente alcanzar o caminar hacia el llamado que tú tienes para mi vida. Y una de las cosas que desde hace mucho tiempo entendí es la obediencia. O sea, esa obediencia que Él respalda cuando tú decides caminar bajo sus principios. Cosas que ni le pides, Él te da. Entonces, aquí, como decía ahorita la alabanza, ¿no? Si le llamas, ¿no? Si le adoras, ¿sí? Él se manifestará, Él se quiere manifestar a nuestra vida de una forma sobrenatural. El problema es que estamos acostumbradas a caminar en lo natural y no queremos tampoco soltar las cosas que nos vienen, que parecemos carrito con sus botes ahí todos viejos, chilin, chilin sonando, ¿no? Pero no sonamos por el sonido del Señor, sino por todo lo que venimos arrastrando de cosas que el Padre te dice, a ver, que ahora cortas ese lazo porque ya no es por ahí, te quiero cambiar el carro, te quiero cambiar el calzado, ¿no? Como cuando le dijeron tanto a José como a Moisés, quítate el calzado. Y de alguna forma el quitarnos ese calzado nos está diciendo, deja a un lado tus estrategias y déjame a mí ser Dios. ¿Sí? Déjame que yo te santifique, porque si se acuerdan la última clase que vimos de esto de las 7 mujeres, era eso, que el Señor nos venía mostrando qué no le agradaba a lo mejor de cada una de nosotras y era quítalo, 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 porque yo voy a santificar solamente lo que he puesto en ti, porque lo que yo no he puesto, pues yo no lo santifico. Entonces te necesito libre de todo eso para poder santificarte, para poder bendecirte y para poder enviarte. Entonces, hoy yo sé que el Señor nos está preparando para eso, para enviarnos. Pero allá ustedes tienen que estar expectantes. Yo sé que el Señor por alguna razón mandó ahí a Claudia, creo que sí la conoces, la ahorita Claudia Bustamante. No sé si la conoces, ¿no? Bueno, mandó a esta persona, se fue a vivir allá a Mérida, pero está muy cerca de la casa de la otra, de mi hermana Lupita. O sea, de esas coincidencias que tú dices, Mérida tan grande y bueno, en una privada casi al lado de su casa, ¿no? Y realmente ahora vino ella a todo esto del encuentro, tomó la academia, tomó lo del lanzamiento y con una gran disposición. Y yo decía, Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú estás enviando a las personas para justamente establecer. Y yo sé que cada una de nosotras donde estamos, Vero, mamá, Lupita, tú, Laurita, que estás en Querétaro, ¿sí? Ustedes son esa punta de lanza
y que el Señor nos está ubicando. Pero me decía, yo he estado pidiendo, Señor, dime dónde, ¿no? Y Claudia le habla antes incluso de que yo le hablara, le habla y le dice, Vero, te invito y todo. Y yo sé que ahí el Señor va a hacer una revolución porque hay esa necesidad y nosotras tenemos que ser parte de suplir esa necesidad que el Señor nos está demandando. Créanme que viene un crecimiento que así lo sentimos, no como cantidad dentro de un lugar, viene un crecimiento a cuanto a personas que realmente permitan que Dios transforme su vida, empezando y continuando con nosotros, pero a nosotras como ese medio, como ese canal de bendición para traer a otras personas a Cristo y sacarlas de esa oscuridad en la que están y decirle, si lo hizo conmigo, ¿sí? Lo está haciendo, lo va a hacer contigo, ¿no? Pero yo también les decía la vez pasada, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. O sea, no me digas que no puedes porque yo estoy haciéndolo. ¿Que es fácil? No. Pero si yo lo puedo hacer, o sea, ¿qué de diferente tengo yo? Nada, ¿no? Solamente el tomar la decisión y decirle, Señor, dame la fortaleza para poder obedecerte. Y viene esa fuerza del Señor que te levanta y te dice, si tú quieres, entonces vamos. Y te levanta con esa fuerza para caminar. Y realmente es maravilloso encontrar nuestro propósito en Dios, porque es saber que no estás aquí como para ver pasar los días, trabajar y irte para acá y vivir toda afanada. No, ese no es parte del propósito de Dios. El propósito de Dios con cada una de nosotras es mayor. Y sé que en ese corazón y en esa pasión que ven cada una de nosotras, nos está llevando. Entonces, hoy yo la verdad es que le agradezco al Padre y sé que va a ministrar en nosotras esa fidelidad, esa prudencia, esa sabiduría de que va a ir, como dicen, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No nos entristezcamos cuando de repente pues no nos sale tan bien, no le hace, lo estamos intentando y vamos otra vez, ¿no? No importa, si lo tenemos a él, podemos hacer las cosas. Es difícil, pero se puede hacer. Entonces realmente seamos parte de esas 5 vírgenes que al final entran, ¿no? A la presencia del esposo, porque estaban esperando al esposo y al final esa espera valió la pena, ¿no? Igual con el siervo. Realmente el servir al Señor creo que es una de las cosas más gratificantes que podemos tener y que el Señor te lleva a tener esa pasión por servir y dar lo que el Señor ha depositado en cada una de nosotras. Entonces, pues no sé si tienen algún comentario, si no, para que oremos. ¿Ahorita? Adelante, no, digo, realmente me estaba yo poniendo a pensar cómo sí esta parte del crecimiento, sin duda alguna, y cuando estábamos cantando, el padre me decía que nos iba a hacer entender cómo él se manifiesta sobrenaturalmente y poderosamente, aún a través de la pantalla en diferentes lugares al mismo tiempo, o sea, como que parte de esa sobrenaturalidad es la que realmente la gente necesita entender que así es, ¿no? O sea, lo que hemos hablado, por ejemplo, de la oración, que estamos orando por alguien que a lo mejor está en Monterrey y que unas están en Chiapas y que yo estoy aquí en Querétaro y que otras están en Mérida, o sea, realmente esa es la sobrenaturalidad y eso es lo que el Padre está esperando, ¿no? Que realmente la gente lo conozca como Padre, que hoy en la mañana el Padre me estuvo hablando mucho de la identidad, no, no porque además, abrí los ojos desde las 2 de la mañana y bueno, estaba yo así como que viendo cosas no muy padres y le decía yo, híjole, Señor, pues no tengo miedo, ¿no? Y me puse a orar y todo, pero me empezó a hablar mucho de la identidad y yo sin duda, creo que en este caminar con él, muchas veces sobre todo al principio, ¿no? Lo conocemos como Dios, ¿no? Como un Dios que a lo mejor, o bueno, yo por lo menos así lo viví, ¿no? Como que empecé a creer en las cosas en las que antes no creía, pero realmente creo que lo más importante del reino es conocerlo como Padre. Así O es. sea, es como esa paternidad que yo creo que si hacemos una encuesta de todas las personas que dicen creer en Dios, a lo mejor podemos contar una minoría que realmente la gente que lo ve como padre. Dice de boca para afuera la palabra padre, pero su espíritu
no está realmente proclamando la palabra Abba, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sin duda es una revelación maravillosa y todos los lugares que se abran precisamente para establecer el reino y para seguir manifestando la gloria de Dios, es para que la gente se acerque con esa naturalidad y que le empiece a decir Padre y que empiecen a caminar como con la identidad de hijos, ¿no? Para encontrar realmente los propósitos. Así es, mi Laurita, de acuerdo. Muchísimas gracias. Vero, ¿querías comentar algo? Voy a parar aquí tantito.